Ya habíamos mencionado más o menos en qué consiste el problema de los multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Estamos hablando de la necesidad de optimizar una función f sujeta a varias restricciones. Hemos usado la letra M para ese número de restricciones. Y las restricciones usualmente están dadas de la forma G1 de x igual 0, G2 de x igual 0, Gm de x igual 0. ¿Ok? Y habíamos visto también que el teorema, tenemos un teorema de Lagrange, un teorema de multiplicadores de Lagrange, que decía que si f y todas las funciones que representan las restricciones son de clase C1, alrededor, bueno, lo digamos para parafrasear diferente, pero alrededor de un punto C, donde este punto es un vector, donde f alcanza un extremo sujeto a las condiciones G1 de x igual 0, G2 de x igual 0, Gm de x igual 0. El teorema, como lo habíamos expuesto en clase, era un poquito diferente, ¿verdad? Teníamos que la función estaba definida en el conjunto restricción. Ahorita vamos a darle una interpretación un poquito más gráfica a esto. Pero f está definida en el conjunto donde pasa esa restricción, ¿verdad? Habíamos visto unos ejemplos de, por ejemplo, encontrar el punto mínimo, la mínima distancia de un punto al origen, o dadas, encontrar tres números cuya suma sea 100 que tengan el máximo producto posible. Pero, o sea, a grandes rasgos el teorema lo que dice eso: tengo una función, tiene varias restricciones, la función alcanza un mínimo o un máximo con esas restricciones. Entonces, lo que tengo es que existen constantes lambda 1 hasta lambda m, una constante por cada restricción, tales que el gradiente de f en ese punto, en el punto donde se alcanza el máximo, es una combinación lineal, la suma desde j igual 1 hasta m, de los gradientes de dichas funciones. ¿Ok? Y eso nos decía entonces que toca resolver ese sistema, ¿verdad? Recuerden que cada gradiente es un vector de n de derivadas, ¿verdad? Dependiendo cuántas variables tengamos. Entonces, esa ecuación que está ahí, esta ecuación me da, de hecho, no solamente una ecuación, sino que hay d ecuaciones, donde d es el número de variables. Entonces, para encontrar los puntos críticos, perdón, aquí me faltó los lambdas, no los incorporé, voy a mover esto un poco. Lambda j, ¿ok? Que son las constantes de la combinación lineal. Entonces, lo que dice el teorema es que los puntos críticos, básicamente, o los puntos extremos, satisfacen esta ecuación. Entonces, un primer paso para encontrar quiénes son los posibles valores extremos
es encontrar los puntos que satisfacen una ecuación de ese tipo. Entonces, para encontrar los posibles extremos, resolvemos el siguiente sistema. El sistema sería, el sistema anterior se traduce en varias derivadas parciales, ¿verdad? Entonces sería, voy a escribirlo de esta forma, de 1 de f en x es igual a lambda 1 de 1 de g1 en x más lambda 2 de 2, perdón, de 1 de g2 en x más lambda m de 1 de gm en x, ¿verdad? Ese sistema, perdón, esa es la ecuación correspondiente a las primeras derivadas, ¿verdad? En la expresión de arriba tenemos d ecuaciones de este tipo, ¿verdad? Entonces, tenemos d ecuaciones de esas, una por cada derivada. Entonces, hagamos aquí unos puntos suspensivos. Y aquí lo que estamos cambiando son las derivadas. D sub D, D sub D, D sub D, D sub D, que son las de variables. Pero hasta ahorita tenemos, o sea, las incógnitas aquí son quiénes son esos lambdas y quién es X, ¿verdad? Porque queremos encontrar los puntos que satisfagan esa ecuación. Entonces, X son D variables, lambda son M, entonces tenemos D más M variables, necesitamos M ecuaciones más, y para eso es que tenemos las restricciones. Entonces, G1 de X igual 0, y así hasta Gm de X igual 0. Que eso es un sistema de D más M variables, y esas variables son x1 hasta xd y lambda 1 hasta lambda m con D más M ecuaciones. ¿Ok? Entonces, de nuevo, encontrar la solución. El teorema nos dice que un punto crítico satisface, perdón, un extremo, un máximo o un mínimo satisface cierta ecuación, que existen ciertos lambdas, ¿verdad? Pero para encontrar quiénes son los posibles puntos críticos, una forma es buscar todos los puntos que satisfacen esa ecuación, ¿verdad? Si encontramos todos los puntos que satisfacen ese sistema de ecuaciones, o sea, si encontramos el punto X, si encontramos los lambdas, esos son posibles candidatos, ¿verdad? Son puntos críticos. Entonces, los puntos que satisfacen lo anterior, los puntos que satisfacen el sistema, se llaman puntos críticos. Puntos críticos, existen varios nombres, ligados, condicionados, restringidos, o todos los sinónimos de esas palabras. Ok, ahora, ¿cómo se puede interpretar eso? Usualmente, muchas veces, antes de ver ejemplos, muchas veces el problema
consiste en encontrar los extremos de una función en la frontera de un conjunto. Dicha frontera está dada usualmente por una o más ecuaciones. Las cuales serían las restricciones. Ok, esto para completar la teoría que ya tenemos, ¿verdad? Porque la teoría que tenemos de máximos y mínimos, de lo que decía, es que si una función alcanza un máximo o un mínimo en el interior de un conjunto, entonces el gradiente, y si es derivable en ese punto, el gradiente vale cero, ¿verdad? Es que, o sea, la teoría que tenemos hasta ahora eh, solo aplica para el interior de un conjunto. Entonces, ¿qué pasa si el máximo o el mínimo no se alcanza en el interior, pero se alcanza en la frontera? Para ese caso, se utiliza la parte de multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Entonces, con esto completamos, ¿verdad? Si yo tengo un conjunto y quiero encontrar todos los máximos y los mínimos, para encontrar el máximo y el mínimo en el interior del conjunto, utilizo la teoría corriente, la teoría que viene en el examen. Y para lo que es la frontera, ahí utilizamos multiplicadores de Lagrange, porque la frontera lo que me está dando es una restricción al, eh, que se puede ver como un problema de restricción de estos de multiplicadores de Lagrange. Entonces, o sea, un ejemplo es el máximo de una función f de x y z, por ejemplo, o pongamos f de x y, pongamos las dos variables, en el conjunto x a la 2 más y a la 2 igual 4, ¿verdad? Entonces, ese es un problema de multiplicadores de Lagrange, es un problema de extremos condicionados, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo ahí es encontrando el máximo de una función en un conjunto que está dado por una igualdad, ¿verdad? No es una región completa, sino una igualdad. Entonces vean que eso corresponde a la frontera de un círculo. Ok, entonces ese problema consiste en encontrar los máximos y los mínimos en ese conjunto, simplemente. Entonces, uno, bueno, ya luego voy a ver más ejemplos, pero uno puede encontrar, dado un conjunto compacto, uno puede encontrar, analizar el interior utilizando la primera teoría, la teoría de máximos y mínimos sin restricciones, y luego analizar la frontera utilizando multiplicadores de Lagrange. Ok, entonces, ya habíamos trabajado un ejemplo de cálculo de puntos críticos en clase. Quiero trabajar un ejemplo un poco más elaborado, eh, donde salgan más casos. Voy a trabajar un ejemplo con una restricción y un ejemplo con dos restricciones. Vamos a tratar de ver
cómo se resuelve un sistema tan grande, ¿verdad? Aunque el método es similar, nada más que con un poco más de variables. Entonces, vamos a ver ejemplo, encontrar los puntos críticos ligados de la función f dada por f de x y z igual x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Eso puede verse como una distancia sujeto, sujetos a las condiciones, perdón, solamente una condición, va a ser este primer ejemplo. Y la condición va a ser x a la 2 menos xy más y a la 2 menos 2x menos 2y más 4 igual a 1. Entonces, ese es un problema de 3 variables y una restricción. Lo que significa entonces que hay que resolver un sistema 4x4. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el sistema que hay que hacer. Primero, hay que identificar cuál es la función que corresponde a la restricción, ¿verdad? Entonces, la restricción es una ecuación. La función que tenemos que considerar es esa función igualada a 0. Entonces, por ejemplo, como solo tenemos una restricción, podemos considerar solamente una función g, y en ese caso lo que hago es igualar a 0 la ecuación de la restricción. Entonces, en ese caso sería esto. Esa es la ecuación que igualada a 0 me da la condición. La condición es g de x y z igual 0. Esa es, por cierto, el sistema que hay que resolver. Esa es la última ecuación del sistema, porque en el sistema se agregan las restricciones. Y ahora necesitamos calcular el gradiente de las funciones. Entonces, el gradiente de f en x, y, z es 2x, 2y, 2z. Y el gradiente de g en un punto arbitrario x, y, z es igual a, que es un poco más complicado, ¿verdad? Queda 2x menos y menos 2. Con respecto a y sería menos x más 2y menos 2. Perdón, y con respecto a z es 0. ¿Ok? Entonces, este sistema me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar igualamos las derivadas una a una, entonces es 2x tiene que ser igual a lambda veces 2x menos y menos 2. 2y tiene que ser igual a lambda veces menos x más 2y menos 2. Y 2z tiene que ser igual a lambda veces 0. Hasta ahora tenemos 4 variables, 3 ecuaciones, pero la última ecuación del sistema es la restricción, ¿verdad? X a la 2 menos xy más y a la 2 menos 2x menos 2y más 3 igual 0. Entonces, nos toca resolver ese sistema. Voy a numerar las ecuaciones para ir rastreando un poco más los resultados que tenemos. La ecuación 3 de una vez me dice que z es igual a 0, ¿verdad? Entonces ya esa ecuación no nos va a afectar en el resto de los cálculos, ¿verdad? Si tenemos
vean que z no aparece en ninguna de las otras ecuaciones. Entonces, al final de cuentas, se puede ver como un sistema 3×3, en este caso particular, ¿verdad? Que no salió z. Entonces, z es igual a 0. Hay que lidiar con los otros casos. Voy a tratar de reescribir un poco el sistema. Entonces, voy a escribir el primer sistema como 2x, la primera ecuación, perdón, como 2x menos 2 lambda x menos, sería más bien más lambda y más 2 lambda igual 0. Aquí sería 2y menos 2 lambda y. Estoy como reordenando también un poco las cosas, más lambda x más 2 lambda igual 0. Y bueno, la ecuación del final la dejo igual. Voy a copiarla y pegarla nada más. Y voy a enumerar, o sea, al final aquí solo la estoy reescribiendo, ¿verdad? Entonces la ecuación 1, la 2 y la 4. La 3 no la voy a considerar, ¿verdad? Porque 3 implica que z es igual a 0. Entonces voy a dejar ese dato de momento nada más por ahí para que nos sirva de referencia. Pero o sea, ya con eso tenemos el valor de z, ¿verdad? Z igual 0. Ok, entonces, con ese sistema, vamos a ver si se puede hacer algo, ¿verdad? Un primer paso o algo que uno primero puede intentar es ver si alguna ecuación por sí sola, de manera independiente, nos da nos da algo, ¿verdad? Si alguna ecuación se puede factorizar de manera independiente. Entonces, pues ahí no se puede hacer nada, ¿verdad? Ninguna ecuación por sí sola se puede factorizar, ni siquiera el 2 se puede sacar a factor común, ¿verdad? No se ve una forma tampoco de agrupar para hacerlo de manera útil, ¿verdad? El hecho de que todas, en cada línea, todas tienen 2 excepto una, eso hace que no se puedan agrupar. Pero entonces el siguiente paso es ver si podemos combinar cosas. Pero entonces podemos ver que vean que la ecuación 1 y la 2 tienen como estructuras similares, nada más que una en X y la otra en Y. O sea, aparecen como que intercambiadas de una ecuación a la otra. Entonces, si la sumo, el problema es que iba a seguir jodiendo ese lambda. Va a aparecer esto si la sumo, pero ven que si la resto, esto se cancela y me queda la resta de estas dos cosas, una en X y una en Y. Y se podría factorizar, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso. Voy a ver qué pasa si combino 1 menos 2. O 2 menos 1, cualquiera de las dos. Voy a cambiarle el color. 1 menos 2. Ok, entonces si hago esa resta me va a quedar lo siguiente. 2x menos 2 lambda x más lambda y más 2 lambda menos 2y más 2 lambda y menos lambda x menos 2 lambda igual 0. Entonces, bueno, hice eso para que se desaparezca el 2 lambda. Y ahí se pueden agrupar varias cosas, ¿verdad? Puedo tratar de factorizarlo de esta forma. 2 por x menos y. Luego puedo poner menos 2 lambda por x menos y. Y por último, menos lambda por x menos y igual 0. Bueno, ese menos 2 lambda y menos lambda los puedo combinar en uno solo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esto lo puedo factorizar como el x menos y que aparece en todo lado y me queda 2 menos 3 lambda.
Entonces vean que al menos me queda una factorización que me van a dar varios casos, ¿verdad? Entonces, de ahí me salen dos casos. Y igual a X o lambda es igual a 2/3. ¿Ok? Vamos a analizar el caso que me da un número concreto. Voy a analizar primero el caso 1, que sería lambda es igual a 2/3. Entonces, cuando tenemos casos, los casos provienen de combinar la ecuación 1 y la 2. Cuando escribimos el nuevo sistema, las ecuaciones 1 y 2, a la hora de considerar el caso, van a quedar iguales, porque el caso surgió de combinar ambas ecuaciones. Entonces, el sistema se transforma. El sistema se transforma en lo siguiente. Voy a seguir omitiendo la ecuación 3, porque la ecuación 3 no nos aportaba nada, era solo z igual 0. Entonces, cuando yo cambio lambda por 2/3, me va a quedar 2x. El segundo término era 2 lambda x, entonces sería menos 4/3 x. Y lo siguiente es más lambda y más 2 lambda. Entonces sería más 2/3 y más 2 lambda sería 4/3 igual 0. Pueden corroborar que si sustituyen en la ecuación 2, les va a quedar exactamente lo mismo. Y pues la última ecuación no depende de lambda, ¿verdad? Entonces la última ecuación se mantiene exactamente igual. Entonces voy a copiar y pegarla. Entonces tenemos ese sistema. ¿Ok? De la ecuación 5, que no he puesto aquí en la ecuación 5, esta es la ecuación 5, esta es la ecuación 6, que es la misma que la ecuación 4. De la ecuación 5, yo puedo despejar quién es X en términos de Y o Y en términos de X, ¿verdad? Yo tengo 2/3 X más 2/3 Y, estoy dividiendo entre 2 ahí, más, vamos a ver, no, perdón, ahí estoy sumando y restando cosas. Sí, pues tengo 2x menos 4/3, 2x más 4/3 es igual a 0. Entonces de ahí puedo despejar quién es Y, por ejemplo. Entonces vean que ahí, si divido todo entre 2/3, me queda que básicamente Y es igual a menos X menos 2. Ok, entonces tengo quién es Y en términos de X y puedo sustituir en 6. Sustituyendo en la ecuación 6, bueno, y simplificando, no quiero hacer todo el cálculo aquí, pero cuando yo meto ese valor de Y en la ecuación 6 y simplifico, me queda algo como 3x a la 2 más 6x más 11 igual 0, que es una ecuación cuadrática que no tiene soluciones reales. Entonces, este caso no me lleva a ningún lado.
Este caso no me provee ninguna solución. Entonces vamos a ver qué pasa con el otro caso. El caso 2 de los que salen al inicio, ¿verdad? El caso 2 que es y es igual a x. En este caso, el sistema, a la hora de considerar el y igual a x, ¿verdad? O sea, estamos hablando de este sistema original. Si cambio y igual a x en las primeras dos ecuaciones, entonces me va a quedar todo igual, ¿verdad? Porque vean que las ecuaciones es la misma, nada más que una en x y la otra en y. Entonces, si cambio todo por x, va a quedar exactamente igual. Entonces, el nuevo sistema me va a quedar 2x menos 2 lambda x más lambda x más 2 lambda es igual a 0. Y la ecuación segunda, que es la misma de siempre. Que ese es el nuevo sistema. Les voy a poner ecuaciones 7 y 8. ¿Ok? Entonces, bueno, perdón, la 8 esta vez sí cambia. La 8 cambia porque ahora estoy considerando y igual a x, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí quedaría x a la 2 porque era un x por y. Aquí también quedaría un x a la 2 porque era un y a la 2. Y aquí quedaría un x. Entonces vean que la ecuación 8 ya me genera soluciones. La ecuación 8 se puede simplificar. Vean que dice cancela un x a la 2. Entonces me queda x a la 2 menos 4x más 3 igual 0. Entonces vean que esa ecuación por sí sola me da soluciones. Y eso me implica que esa ecuación tiene soluciones x es igual a 3 o x es igual a 1. Entonces, me da dos casos, ¿verdad? Entonces, voy a enumerarlo solo por cuestión de mantener el orden. El caso 2A sería entonces x es igual a 3. Y en ese caso, si yo sustituyo en la ecuación 7, si yo sustituyo en la ecuación 7, lo que me va a quedar es, bueno, la ecuación 7 la puedo simplificar un poco. Me va a quedar, no sé si sería 6 menos 6 lambda más 3 lambda más 2 lambda es igual a 0. Entonces de ahí yo puedo despejar quién es lambda. Vean que en ese caso, lambda me sale que es, o sea, la ecuación me va a quedar menos 6 lambda más 3 lambda más 2 lambda, solamente menos lambda. Entonces me queda que 6 menos lambda es igual a 0, o sea que lambda es igual a 6. Y el caso 2b, que sería el caso x es igual a 1. Entonces, de la misma forma, si yo sustituyo en la ecuación 7, me va a quedar entonces 2 menos 2 lambda más lambda más 2 lambda es igual a 0. Entonces vean que en ese caso me queda 2, me queda menos 2 lambda más 3 lambda, me quedaría entonces 2 más lambda es igual a 0. Entonces eso quiere decir que lambda es igual a menos 2. En ese caso entonces tenemos los puntos críticos. Para el caso, recuerden que estamos en el caso y igual a x, ¿verdad? Entonces, si x es igual a 3, el y también es 3, el z siempre ha sido 0 desde el inicio,
y en este caso lambda es igual a 6, y el otro punto es el punto x igual a 1, y igual a x, entonces y igual a 1, z es igual a 0 desde el inicio, y aquí lambda es igual a menos 2. ¿Ok? Eh, el punto crítico es el punto donde se alcanza el máximo o mínimo. El valor de lambda es el multiplicador, que es el punto para la combinación lineal. El uso que se le va a dar al valor de lambda es a la hora de clasificar los puntos. A la hora de clasificar los puntos, yo voy a necesitar este valor de lambda. Entonces, por eso es importante guardarlo ahí de momento. Voy a hacer otro ejemplo, ahora con dos restricciones. Quiero un ejemplo donde no se simplifique todo. Vamos a buscar un ejemplo donde no se simplifique todo. Ok. Voy a trabajar un casito sencillo primero. Encontrar el máximo. Bueno, primero solo encontrar los puntos críticos. Encontrar los puntos críticos. De la siguiente función. X a la 2 más 2y menos z a la 2. En la intersección de los planos. 2x menos y es igual a 0. Y y más z es igual a 0. La intersección de los dos planos es una recta. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es encontrando los puntos críticos. O sea, si yo tengo dos planos, dichos planos se intersecan en una recta. Entonces, esa recta de intersección es básicamente el conjunto donde estamos buscando los puntos críticos. Ok, solo para darle como interpretación gráfica al problema que estamos resolviendo. Estamos encontrando los puntos críticos sobre una recta, que bien puede ser la frontera de algo, ¿verdad? Puede ser que la frontera de un conjunto esté sobre esa recta. Ok, entonces, bueno, ahí ya las restricciones están dadas igualadas a 0, ¿verdad? Entonces yo puedo considerar las restricciones como las ecuaciones g de x, y, z igual 2x menos y h de x, y, z igual y más z. ¿Verdad? Cuando yo igualo a 0 esas funciones, esas son las restricciones, ¿verdad? Entonces calculo los gradientes de las funciones. Entonces el gradiente de f en x, y, z va a ser igual a 2x, 2 menos 2z. El gradiente de g en x, y, z. Las restricciones serían G1 y G2, ¿verdad? Nada más que como solo tengo dos, les pongo G y H para no tener que estar escribiendo subíndices. Entonces, derivada de G con respecto a X es 2, con respecto a Y es menos 1, con respecto a Z es 0. Y la otra restricción con respecto a X vale 0, con respecto a Y vale 1, con respecto a Y vale 1.
Entonces, como son 3 variables y 2 restricciones, el sistema que tengo que resolver es 5 por 5. Entonces, ¿cuál es el sistema que tengo que resolver? Como tengo 2 restricciones, necesito 2 multiplicadores, un lambda 1 y un lambda 2. Les voy a poner distinto nombre para no tener que escribir lambda 1 y lambda 2. Les voy a poner lambda y mu. Entonces, el sistema va a ser, bueno, en general, ¿qué es el sistema? Es gradiente de f va a ser igual a lambda veces el gradiente de g más mu veces el gradiente de h. Ese lambda y mu es mi lambda 1 y lambda 2. Y luego tiro las ecuaciones g igual 0, h igual 0. Entonces, ese es el sistema por resolver. Ya como tengo los gradientes, entonces puedo armar cuál es el sistema. Va a ser 2x es igual a lambda por 2 más mu por 0. 2 es igual a lambda por menos 1 más mu por 1 menos 2z es igual a lambda por 0 más mu por 1. Eso corresponde a las primeras 3 ecuaciones, ¿verdad? Que básicamente las estoy agarrando de aquí, metiéndole los multiplicadores y luego las restricciones, ¿verdad? Que las restricciones eran las ecuaciones de los planos. 2x menos y igual 0, y más z igual 0. Entonces, ese es el sistema, que lo voy a escribir un poco más bonito. Sería algo así como x es igual a lambda, ya lo voy a simplificar un poco, x es igual a lambda, 2 es igual a menos lambda más mu, menos 2z es igual a mu, 2x menos y es igual a 0, y más z es igual a 0. Entonces ese es mi nuevo sistema y voy a enumerarle las ecuaciones. Entonces son 5 ecuaciones. La ventaja es que ese es un sistema muy simple, ¿verdad? Es un sistema, vean que incluso es un sistema lineal. Todas las variables aparecen de manera lineal. Entonces yo podría usar todo lo de álgebra lineal, ¿verdad? Aquí puedo utilizar una matriz 5 por 5 y reducirla y encontrar las soluciones, o pueden buscar alguna forma numérica de encontrar las soluciones exactas, ¿verdad? Eso le va a dar una única solución exacta. Bueno, si tiene solución, si el determinante de la matriz correspondiente es distinto de 0, entonces tiene una solución única. Pero bueno, podemos hacer, o podemos resolverlo a mano para no tener que reducir la matriz, ¿verdad? Es una matriz 5 por 5, que no es tan complicada tampoco la matriz, ¿verdad? Entonces, el álgebra lineal tampoco está tan complicado. Esto se podría usar regla de Kramer y esas cosas si calculan el determinante por algún método computacional. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos el sistema. Está muy simple en realidad. O sea, de la ecuación 1 ya nos dice que x es igual a lambda, ¿verdad? Entonces podemos meter eso en cualquiera de las otras ecuaciones. Vean que el sistema es suficientemente fácil para despejar y sustituir. ¿Verdad? Entonces, si x es igual a lambda, entonces yo puedo escribir lo siguiente. 2 es igual a menos x más mu, menos 2z es igual a mu, 2x menos y igual 0, y más z es igual a 0. ¿Ok? De ahí yo puedo hacer cosas como, puedo tratar de escribir todo en términos de x, ¿verdad? No sé si vale la pena aquí enumerar las cosas, pero entonces voy a ponerle 6, 7, 8, 9, como para tener una cosa más estructurada.
De 6 me sale que mu es igual a x más 2. Entonces, en 7, yo puedo decir que menos 2z es igual a x más 2. O sea que z es igual a menos x medio menos 1. Y de 8, yo sé que y es igual a 2x. Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta ahora? Tengo básicamente todas las variables en términos de x. Tengo todas las variables en términos de x. Y en la ecuación 5, en la ecuación 5 yo podría, perdón, sí, en la ecuación 5, que es la ecuación 9, yo podría resolver. Entonces, en la ecuación 9, yo tengo que 2x más menos x medio menos 1 es igual a 0. Entonces, de ir resolviendo directamente me sale que x es igual a 2 tercios. Y como ya tengo todas las cosas en términos de x, ya con eso puedo decir, por ejemplo, que y es igual a 2 por 2 tercios, igual a 4 tercios. Z es igual a menos x medio menos 1. Entonces sería 2 tercios entre 2, sería un tercio, entonces sería menos un tercio menos 1. O sea, sería menos 4 tercios. Incluso tengo el lambda y el mu, ¿verdad? Lambda es igual a x, ¿verdad? Porque desde el inicio lambda es igual a x. Lambda es igual a 2 tercios. Y mu es x más 2, ¿verdad? Entonces mu es 2 tercios más 2. Y eso es 8 tercios. ¿Ok? Entonces, el punto crítico, solo existe un punto crítico por el hecho de que es un sistema lineal. Y en ese caso es el punto x 2 tercios, y es igual a 4 tercios, z es igual a menos 4 tercios, y los multiplicadores son en este caso, lambda es igual a 2 tercios, mu es igual a 8 tercios. Entonces ahí tienen otro ejemplo de cálculo de puntos críticos. Voy a dejar este video acá para que no se haga muy largo y que tengan videos cortos. Entonces ahí tienen un par de ejemplos más de cálculo de puntos críticos. El próximo video que les voy a hacer va a ser sobre clasificación de puntos críticos y voy a trabajar algún ejemplillo más elaborado y les digo cuál es el método de clasificación. Entonces voy a dejar este video por acá.